¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cuidando Nuestra Salud Mental. Me acompaña, como siempre, Liz Carbonell para poder conversar sobre temas muy interesantes de nuestro desarrollo personal. Vamos a continuar hablando sobre lo que vimos en la última sesión respecto al potencial humano, ¿no? Hemos hablado, Liz, sobre qué era el potencial humano, qué tan importante es que sigamos desarrollando poco a poco este conocimiento interno de cada uno de nosotros, para ir descubriendo, para ir, hablabas, un poco equilibrando, porque si no, este potencial de repente se puede ir hacia la frustración si no se sabe guiar bien, o a veces se puede bloquear, dimos algunos ejemplos. Pero ahora quiero llevar este tema del potencial humano a cuáles son esos enemigos que pueden aparecer en nuestra vida y que impidan que este potencial humano pueda crecer, ¿no? Pueda desarrollarse. ¿Qué tal, Carla? Hola a todos. Cierto, el desarrollo de nuestro potencial es darnos cuenta de la gran riqueza, como decíamos, que tenemos todos interiormente. Pero entre las cosas que podríamos mencionar como enemigos son aquellas ideas llamadas creencias que nos limitan, como por ejemplo algunas ideas que surgen de las percepciones que hemos tenido por experiencias en nuestra vida. De repente algo no salió bien en nuestra historia, tuvimos algún fracaso o alguna frustración que llegó a nuestra vida. Y quizás eso hizo de que tuviéramos ideas de que, por ejemplo, las cosas buenas no llegan para mí, yo nunca tengo suerte, otros tienen más suerte que yo. O sea, son ideas que se vuelven limitantes, no nos dejan avanzar. Entonces, cuando se presenta alguna situación, como por ejemplo, me presentan la posibilidad de un nuevo puesto en el trabajo, si yo estoy cargada de esas creencias limitantes, puedo decir, no, en este tiempo no soy capaz todavía de afrontar esto, mejor que lo haga otra persona, o tengo miedo, me puedo equivocar, o qué dirán los demás, etcétera. Entonces, teniendo esas creencias limitantes, no nos dejamos ayudar a nosotros mismos y no nos dejamos conocer verdaderamente. Nos quedamos con una idea distorsionada de quiénes somos realmente. Entonces podemos quedarnos estancados, movidos más por los miedos, ¿no? Entonces, entre los mayores enemigos que podamos decir para no desarrollar el potencial auténticamente son las famosas creencias limitantes. Por eso es importante aprender a estar atentos. ¿Cómo estamos pensando? ¿Qué estamos pensando de nosotros mismos? ¿Qué estamos pensando del entorno? ¿Qué estamos pensando de las circunstancias que llegan a nuestra vida? Es ahí como vamos a identificar si quizás están siendo muy negativas y no nos permiten avanzar. Sí, ¿no? Conforme ibas comentando, Liz, se ve mucho esto del como que aparecen como fantasmas dentro de nosotros, ¿no? Ujú, Como una vocecita que a veces nos está culpando, ¿no? Porque también ujú. creo que ahí entra un poquito la culpa, ¿no? Y nos empieza sobre tal vez situaciones, bueno, cada uno en su historia sabrá, pero sobre situaciones que siempre es lo mismo, ¿no? Se repite y nos boicoteamos tal vez un poco, ¿no, Liz? Es así, es como un autosabotaje, ¿no? Que quizás porque hemos guardado esas ideas no reales, que son negativas, no verdaderas, pero estamos asumiéndolas como si fueran reales, Ujú. nos limita y no dejamos que avance nuestro camino de desarrollo porque sin darnos cuenta nos hemos acostumbrado a quedarnos en el estancamiento. Parece mentira, pero creamos como un hábito y se vuelven patrones de pensamiento y de conducta que hacen que nos estanquemos y no avancemos. Entonces es como que curiosamente ese autosabotaje que muchas veces nos podemos hacer inconscientemente es como que se hace realidad la profecía. ¿Ves que para mí no Ujú. está hecha las cosas buenas? ¿Ves que yo nunca tengo suerte? ¿Ves que a mí no me pasan cosas buenas? ¿No? Entonces es como que se cumple, entre comillas, la profecía que nos hemos creado frente a esas ideas distorsionadas que son creencias limitantes, ¿no? Por eso es tan importante Sí. comprendernos, entender por qué estamos creyendo negativamente y no nos damos la oportunidad.
Entonces, eso nos invita a hacer una reflexión de nuestra historia. ¿Dónde se forjaron esas creencias limitantes? ¿Qué experiencias hicieron que comience a tener esas creencias limitantes? Entonces, en la medida en que más descubra dónde está la raíz de todas esas ideas, pues voy a poder hacer los cambios necesarios. Pero eso implica trabajar en uno mismo, Sí. mirarnos cómo somos y qué está pasando para poder generar cambios adecuados. Ok, entonces es como observarse y de esa observación que nos vayamos haciendo con determinadas herramientas, vamos a poder hacer el cambio de perspectiva, ¿no? Mirar Exacto. diferente y no chancarnos sobre esa misma creencia que ya la podemos identificar, ¿no? Así Para es. soltarla. Es así, es como, como tú bien lo has dicho, un cambio de perspectiva. Si nosotros nos quedamos en una mirada limitante de nuestra vida, estamos en una posición como de pierde, ¿ya? Necesitamos hacer un salto y comenzar a mirar desde una posición de personas que estamos llamados a salir adelante, a superarnos, a tener éxito, a realizarnos como persona. Entonces eso implica mirar desde una posición sana las cosas, nuestra propia historia. Entonces, eso nos lleva a decir, quizás no tuve oportunidades o no tuve momentos buenos o tuve fracasos o tuve dificultades, pero eso no es determinante para que marque mi historia o marque mi vida como algo negativo. Yo puedo hacer el cambio. Y ahí viene el trabajo en uno mismo y decir, estoy capaz de generar un cambio. ¿Ya? Te voy a mencionar brevemente la historia de Boris Cyrulnik. Él es un hombre que desde muy pequeño vivió la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, teniendo una cortísima edad, 3 4 años. Murieron sus padres, murió toda su familia y él milagrosamente quedó vivo. Desde muy pequeño estuvo de orfanato en orfanato hasta que ya en la adolescencia una tía lejana lo lleva a vivir con ella. Pero ¿qué pasa? Él tiene algo que es muy particular e interesante, ¿no? Él escribe muchos libros porque estudia psicología, psiquiatría, es neurólogo, o sea, realmente una persona que se dedicó a formarse porque él decía, una niñez infeliz no puede hacer que tu vida sea infeliz. Es decir, él vivió la carencia de no tener un hogar, de no tener el cariño de muy pequeño, pero eso no determinó de que su vida sea infeliz. Él decidió hacer que su vida tenga cambios y no dejarse determinar por las experiencias negativas. En la vida, los seres humanos necesitamos aprender a mirar nuestra historia como un proceso de construcción positiva. Es decir, yo puedo haber tenido momentos difíciles, pero no son determinantes para que mi vida sea marcada para ser infeliz, porque somos constructores de nuestra vida y somos también responsables de hacer que nuestra vida sea una vida edificante. Ok, entonces, para poder lograrlo, Liz, podríamos entrar al paso ya de la acción, ¿no? Cuando hablamos de estas creencias limitantes, podríamos hablar que la gratitud es una herramienta que si se utiliza bien, bueno, hay muchos trabajos y en un momento lo hice también, escribía mucho sobre agradecimiento del día, todo lo que me había pasado en el día, eh, ayuda muchísimo a eso, a empezar a quitar ese foco de atención en la creencia limitante y llevarlo hacia lo mejor que la vida me ha regalado en todo el proceso que haya pasado. Claro, o sea, es importante aprender a desarrollar los pensamientos positivos y Ok. una de las cosas que va a ayudarnos es aprender a ser agradecidos. Agradecidos por todo lo que tenemos. Es como que nuestro foco tiene que volcarse a todo lo bueno que nos visita en la vida, a todo lo bueno que llega a nuestra vida. Entonces, en la medida en que más Ujú. agradecidos somos de las cosas que tenemos, es como que nos sentimos bendecidos, nos sentimos privilegiados, nos sentimos queridos, nos sentimos personas importantes. Entonces nos damos cuenta que tenemos tanto que eso nos permite decir, no tengo por qué quedarme en la queja. Puedo valorar todo lo que tengo y por el contrario, puedo empezar a ser alguien que aporte, que dé lo mejor de sí y que se sienta capaz de contribuir haciendo el bien en los diferentes espacios donde se encuentra. Buenísimo, excelente, Liz. Bueno, de verdad que ha estado súper enriquecedor. Yo creo que vamos a seguir continuando porque todos estos temas tienen para más. Y bueno, hasta acá hemos llegado con este tema de
cuidando nuestra salud mental. Hasta muy pronto. Chao.